muy complejo, así que atendemos un rato y pueden descansar de nuevo o estudiar. El vaso es un órgano que se localiza en el hipocondrio izquierdo. Es un órgano parenquimatoso. Normalmente está ubicado entre la 10ª y la 11ª costilla, justo en la línea medio clavicular en el hipocondrio izquierdo. Mide unos 12 centímetros de longitud, 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. El vaso, al ser un órgano parenquimatoso, tiene que mantenerse fijo en su posición, igual que el hígado, para evitar que se lesione y se desgarre. Está sujetada en su posición a través de los ligamentos frenocólico, ligamento espleno-renal, ligamento gastroesplénico y el esplenocólico. Estos ligamentos lo mantienen en su posición. El vaso presenta 4 caras. Una cara diafragmática o posterolateral, una cara gástrica o anteromedial, una cara renal inferomedial y una cara cólica base. Estas caras tienen el nombre por la relación con qué órgano están. Por ejemplo, la posterolateral está relacionada con el músculo diafragma, anteromedial con el estómago, cara inferomedial, renal y la base finalmente con el colon. El vaso es un órgano muy bien irrigado. Está irrigado por la rama principal que sale de la aorta del tronco celíaco. Aquí está la aorta, vemos el tronco celíaco y la rama principal, que es la esplénica, va a salir y va a irrigar el vaso. Asimismo, la sangre vuelve a través de la vena esplénica hacia la vena porta, con la vena mesentérica inferior, mesentérica superior y vena esplénica van a formar la porta que termina en el hígado. Tenemos los linfáticos alrededor de la arteria esplénica y está inervado por el plexo solar. El vaso es un órgano hematopoyético e inmunitario. La principal función del vaso es de retener y destruir los glóbulos rojos deformes, viejos, o cualquier célula como las plaquetas deformes. Además de eso, es un filtro inmunológico porque los cocos, especialmente las bacterias en forma de coco, se van a trancar en sus capilares. Entonces, es un órgano bastante funcional, es necesario, pero no indispensable para la vida. ¿Qué patología se asienta en el vaso? Pero tenemos que ver patología de orden quirúrgica. Vamos a ver que la esplenectomía como una patología del vaso no es muy rara. Más que todo aparecen en los linfomas, en las leucemias, en ese tipo. La esplenectomía por patología de vaso, más común es por trauma. El más común es el trauma esplénico. Después del trauma hepático, el trauma esplénico es el siguiente. Otras patologías son abscesos, quistes esplénicos. Esa parte media, es la parte más común de patología de vaso, propiamente de vaso. Quistes, abscesos y trauma. Poco común, tumores, linfomas no Hodgkin, linfomas, Hodgkin y leucomas. Pero hay un grupo de patologías que no tienen nada que ver con el vaso, que se benefician con una esplenectomía. ¿Por qué? Porque el vaso, ya les he dicho, filtra
células anormales. Es decir, solo acepta células 100% buenas, de características normales. Glóbulos rojos y plaquetas específicamente. Hay algunas enfermedades como la esferocitosis hereditaria, hemoglobinopatías, que hay alteración discreta del glóbulo rojo. Pero este glóbulo rojo, a pesar de que está alterado, en vez de ser bicóncavo, es esférico, todavía tiene la capacidad de transportar oxígeno suficiente para que su dueño viva. Pero el vaso no lo acepta. Entonces, cada vez que el glóbulo rojo pasa por el vaso, lo retiene y lo destruye. Como es gran número de glóbulos rojos que están dañados por la esferocitosis hereditaria, el vaso inclusive se hipertrofia, crece y retiene gran cantidad de glóbulos rojos, causando anemias muy importantes al paciente, poniendo en riesgo la vida. Más bien el vaso pone en riesgo la vida del paciente en vez que la patología hereditaria como la esferocitosis, la hemoglobinopatía. Asimismo, hay otras patologías en relación a malformaciones o alteraciones en las plaquetas, como púrpura trombocitopénica. Estas púrpuras trombocitopénicas o trombocitopatías alteran la función del vaso en relación a las plaquetas. Entonces el vaso va sacando gran cantidad de plaquetas nuevamente de la circulación, causando en el paciente crisis hemorrágicas severas. Nuevamente, tratando de hacer su trabajo el vaso, lo daña al organismo, casi llevándolo al borde de la muerte al paciente por desangrándose. Entonces, si estas patologías son compatibles con la vida del paciente, entonces la forma de solucionar, retiramos el vaso. Se saca el vaso y la persona con su glóbulo rojo esférico sobrevive una vida casi totalmente normal. Entonces, estas patologías se benefician con las esplenectomías. El procedimiento que se hace normalmente en el vaso es la esplenectomía. Tratamos de hacer esplenectomías totales. ¿Por qué no hacemos parciales? Porque si ustedes ven, cuando la irrigación, cuando la arteria esplénica llega al vaso, se divide en varios ramos. Esta irrigación del vaso es de altísima presión. Entonces, si nosotros tratamos de resecar parcialmente el vaso, lo que podemos ocasionar es riesgos de hemorragias. Como el sangrado es de alta presión, la hemorragia es severa, pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, mejor hacer una esplenectomía. Hacemos una incisión en la línea medio supraumbilical, evaluamos las vísceras del abdomen superior, traccionamos suavemente el ligamento gastroesplénico que nos permite de esa forma ver el vaso, cortamos el ligamento frenocólico, identificamos el ligamento gastroesplénico, ligamos las arterias rectas o los vasos rectos del fondo del estómago, pero lejos del fondo del estómago para evitar fístulas. Identificamos el ligamento esplenocólico y lo cortamos y hacemos una ligadura de los vasos esplénicos. Independientemente, arteria se liga aparte y vena se liga aparte para evitar fístulas arteriovenosas. Y se reseca el vaso. Se hace una síntesis de la pared abdominal y termina el procedimiento. Es verdad que la técnica es bastante sencilla y simple. Hay que cuidar de evitar complicaciones en el posoperatorio. El vaso, como tenía una función inmunológica, los pacientes post-esplenectomía debe realizarse una vacunación contra el neumococo, hemófilos influenza y meningococo.
sí o sí, porque si no, el paciente va a morir por sepsis de una de estas bacterias. Segundo, hay que ver el recuento plaquetario 2 semanas después, en las primeras semanas, porque como el número de plaquetas era limitado por el vaso, entonces sí o sí se tiene que ver para que no exista trombocitosis, es decir, aumento de las plaquetas. Si nosotros tomamos estos cuidados, no vamos a tener ningún problema con la patología de vaso. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué despiole están haciendo? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Doctor, quería hacerle una pregunta fuera de lo del tema. Dime. Eh, con respecto al texto para el segundo parcial. Si las cosas mejoran un poco, voy a ver si se los pueden hacer. Alguno que quiera el texto pero tendríamos que esperar la próxima semana por lo menos, ¿ya, chicos? Ya, doctor, en Yo caso les de voy que a, yo sea les así, voy a, por yo les favor, voy a, no les voy a avisar, los voy a poner en la plataforma y los que quieran el texto para que de una sola casa recojan y así sea más sencillo y fácil para ustedes, ¿ya? Claro, sí, doctor. Ustedes saben que el segundo parcial, cuídense un poco. Del tema 10 al tema 20 es, ¿ya? Sí. Y Entonces, justamente eso es lo que nos preocupa porque, bueno, me preocupa porque como no tenemos el texto, entonces es medio de complicado. todas maneras están las clases grabadas, ¿ya, chicos? Doctor, tengo una duda. Dime. Eh, Tanto para las patologías más simples, quanto, por ejemplo, algum quiste no parasitário ou para um tumor ou aneurisma de la artéria, todas estas tienen que sacar totalmente el vaso. Normalmente si es una patología que no pone en riesgo la vida del paciente, lo dejamos el vaso porque cumple una función inmunitaria. Pero si vamos a entrar a operar el vaso, sacar mitad del vaso es muy alto el riesgo que sangre. No olvides que el tronco es muy grueso, viene de la aorta y cualquier punto, nudo que hagas lo revienta y empieza a sangrar y ni te da tiempo para entrar a quirófano a reoperarlo al paciente y se muere. Y fácilmente con 3 vacunas, si vos ves neumococo, influenza y meningococo, el paciente está normal. Hay muchas personas que en la calle andan y son esplenectomizados, es decir, no hay mucha complicación. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Doctor, una preguntita. ¿Va a mandar las diapositivas de la plataforma? Estoy pasando un cursito rápido de estos de herramientas virtuales. Entonces voy a ver ahí, creo que hay en Google Chrome, no sé qué, para poner en plataforma. Y de esa manera les voy a pasar, ¿ya? O Ya, si muchas no, gracias, si al final doctor. no se puede, por lo menos los temas del segundo parcial se los voy a pasar por Telegram, ¿ya? A uno de ustedes. Y así comparto. Ya, Ya Si bien, alguien sabe gracias, cómo doctor. poner a una plataforma, por interno me avisa y hacemos. ¿Listo? Está bien, doctor. Bueno, Muchas chicos, gracias. que les vaya bien. Buenas noches. Que hasta diviértanse. luego, doctor. Chao, chao.